nos habla en Éxodo, capítulo 20. Dice que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una generación consta de 40 años. O sea, 4 generaciones son 160 años. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, donde no se corta y se renuncia a la vida de pecado, las consecuencias de las maldiciones del pecado seguirán trascendiendo, porque son espíritus que trascienden de generación en generación, trayendo enfermedad, muerte, prostitución, drogadicción, división en la familia, o sea, hogares disfuncionales, mujeres que no pueden sostener un matrimonio. Todas esas maldiciones generacionales, cáncer, diabetes, todo eso por causa del pecado camina de generación en generación. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, no basta solamente con la doctrina y el bautismo en agua. Aparte de la doctrina y el bautismo en agua, hay que enseñarle lo que son las maldiciones, puertas que se abren a los demonios, puertas que se abren a enfermedades. Entonces, estilos de vida de pecado que hacen que la persona caiga frecuentemente, debilidades, homosexualidad, lesbianismo, masturbación, pornografía, pleitos, unas iras incontrolables, falta de perdón. Todo eso son por traiciones y cosas que la gente pasó antes de venir a Cristo. Entonces, cuando viene a Cristo, todo eso debe ser renunciado. Hay que renunciar a todo eso. Hay que cerrar todas esas puertas. Entonces, todo eso tiene que ser confesado con la boca. Renunciar, cerrarle la puerta a Satanás, cubrirse con la sangre de Cristo y pedirle al Espíritu Santo que llene esos espacios vacíos donde Él está haciendo liberación. Porque si el Espíritu Santo no llena esos espacios vacíos, esos espíritus que salen vuelven con 7 más fuertes, dice la Biblia. Por eso es un problema cuando una persona se descarría. Da mucha brega para que se vuelva a reconciliar, porque la atadura es más fuerte. Entonces, para un crecimiento sano de la iglesia, debe de haber sanidad interior y liberación. Renuncia a todo el pasado, perdón, perdonar a todo lo que haya ofendido, liberarse, pedir perdón, perdonar y perdonarse a sí mismo. Ser libre. Entonces, para eso debe haber un conocimiento, una enseñanza. Yo recomiendo el libro del apóstol Guillermo Maldonado, que se llama así mismo Sanidad Interior y Liberación. Enseña cómo ministrar liberación y cómo autoliberarse una vez que ya tú pasas el proceso. Eso hay que hacerlo varias veces durante el año, porque uno siempre sigue con ataques, sigue con problemas de la vida diaria que uno enfrenta. Pero principalmente aprender a renunciar y a dejar todo aquello que te ata y te quiere detener. Eso es muy importante, empezando por nosotros. Todo lo que tú vences, recibes autoridad para liberarlo de otro. Tú no puedes liberar a otra persona
si tú no has sido libre. Tú no tienes autoridad sobre algo que tú no has vencido. Entonces, una vez que tú vences, que renuncia, eso te empodera y te da autoridad para liberar a otros, para bendecir a otros. Y eso es de suma importancia para un crecimiento sano de la iglesia. Va a haber menos problemas, menos discordia, menos. ¿Por qué? Porque la gente está libre. Libre, principalmente renunciar al espíritu religioso que quiere tener la gente atada a diferentes actividades o estilos de vida que, como dice Colosenses capítulo 2, son doctrinas inventadas por hombres, pero que no vencen el pecado. Que hay gente que visten desde el tobillo hasta el cuello, pero su vida de pecado es intensa. Por dentro son sepulcros blanqueados, dice Dios, porque se enfoca más en lo exterior que en lo interior, y no son libres realmente. Entonces eso es importante. Y esas páginas que están ahí son acerca de diferentes puntos donde hay que llevar a renunciar con autoridad. Primero uno hacerlo uno mismo, renunciar, limpiarse, liberarse, pedir al Espíritu Santo que limpie, que me revele aquellas cosas que yo tengo que ser libre, que me revele las personas que quizás todavía yo no haya perdonado, para perdonarlas. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando. Y tú vas a ir pidiendo perdón y vas siendo libre. Y una vez que tú logras esa libertad y terminas el proceso, eres empoderado para liberar a otros. Porque la oración en sí no transfiere conocimiento. La oración es poderosa con conocimiento. Por eso dice Pablo, orando con el entendimiento. Hay que tener conocimiento para orar, para declarar, para establecer. La oración no es un invento. La oración hay que conocer la palabra para orar la palabra. Porque Dios es un rey y Dios nunca te va a contestar algo que Él no haya dicho en su palabra. Toda oración debe ir alineada a la palabra de Dios. Padre, tú dijiste en tu palabra esto, esto y esto. Y yo lo reclamo para mi vida y para mi familia en el nombre de Jesús. Y esa declaración con autoridad en la palabra va a traer resultados. Porque Dios ha puesto su palabra por encima de su nombre. Salmo 138, 2. Entonces, orar Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante. Que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Eso es muy importante. Sobre todo la relación de amistad con el Espíritu Santo. Eso te va a ayudar mucho, porque Él te va a revelar lo que tú necesitas cambiar. Sobre eso que Él ha puesto su palabra por encima de su nombre. Ajá. La palabra nombre en el hebreo es la palabra ser. O sea, Dios dice, ya yo no voy a ser el poderoso. El poder está en mi palabra. O sea, Dios se
obligó él mismo a cumplir todo lo que él dice. Por eso él nos dejó su palabra. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Entonces, Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, todo lo que Jesús venció, todo lo que nos dejó, todo lo que los profetas escribieron, dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y todo lo que le hablamos al Padre por medio de la palabra, el Padre lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, la revelación de Dios como Rey implica que Él no puede revocar su palabra. Por eso cuando a Daniel lo encontraron, que lo fueron a meter en el foso de los leones, el rey dijo: Daniel, que tu Dios te libre, ya yo no puedo hacer nada porque es que yo lo dije y lo sellé. ¿Entiendes? Entonces, si tú no vas al foso de los leones, la gente no me va a creer a mí ya como rey. Entonces tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. ¿Por qué? Porque su palabra no podía ser revocada. Entonces, si eso fue un hombre, imagínate Dios. Entonces, por eso es imprescindible conocer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios. Porque Dios cumple su palabra, cumple su promesa. Porque Dios es un rey y su palabra se hace ley. Por eso es que hay que tener cuidado con el Dios me dijo, sin Dios haberte dicho nada. Una cosa es la voz de tu alma, la voz de tu emoción, y otra cosa es la voz de Dios. Por eso es que mucha gente supuestamente profetiza y no pasa nada. Cuando Dios habla, se cumple lo que Dios dijo. Por eso es que dice que un verdadero profeta se hará realidad por el testimonio de que lo que dijo se cumplió. Entonces sí fue de Dios. Eso es importante.